Hola compañeras y compañeros del proceso de formación en tenencia de la tierra en Colombia. Para mí es muy grato acompañarles en esta clase 3 de nuestro módulo 1. La clase 3 va a hablar y nos vamos a concentrar en trabajar la reforma rural integral del Acuerdo de Paz. El 24 de noviembre de 2016, después de unas largas negociaciones en el Teatro Colón en Bogotá, se firmó este acuerdo entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC y nos presentaron al país, aunque ya lo veníamos conociendo, un acuerdo de 310 páginas dividido en 6 puntos. El primero de estos puntos, que es muy importante para lo que trabajamos en esta clase, es el conocido como Hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral. Lo que vamos a tratar en esta clase, lo que queremos es que podamos comprender cuáles son los objetivos de esta reforma rural integral, cuáles son sus metas, es decir, qué es lo que se debiera alcanzar y también cuáles son las principales medidas. Lo primero que quiero decir es que no es posible construir paz en Colombia sin resolver los problemas de la tierra. Y los problemas de la tierra son tan profundos, son históricos, ustedes los conocen muy bien porque los viven a diario. ¿Qué implica esto? Que el camino que debamos recorrer es amplio, también es grande, que son muchos los retos para superar estos problemas y que la construcción de paz requiere la participación de todas y de todos. Evidentemente, el Estado colombiano tiene unas responsabilidades porque se comprometió en el acuerdo de paz, porque la Constitución colombiana lo dice, porque los instrumentos internacionales de derechos humanos también lo dicen, pero más allá de estas responsabilidades del Estado, las cuales está obligado a cumplirlas, también todas y todos tenemos un papel importante en la construcción de paz. Bueno, ahora vamos con los objetivos de la reforma rural integral. Son varios, son complejos, pero creo que aquí podemos explicar algunos de estos, ¿no? El primero es mejorar el acceso y el uso de la tierra y propiciar la seguridad jurídica de la tenencia. Este es un primer objetivo relacionado con que se democratice el acceso a la tierra y además en todo el país se pueda hacer un uso adecuado de esto de acuerdo a las características de cada una de las regiones y a las apuestas que se tengan en cada una de las regiones. Un segundo objetivo es cerrar las brechas urbano-rurales, es decir, aquellas diferencias en la calidad de vida, en la integración, en el acceso a medios que tiene la población urbana frente a la población rural. Un tercer objetivo es propiciar una mayor integración de todos los territorios, teniendo en cuenta, claro está, las necesidades, características y particularidades de cada una de las regiones, de cada uno de estos municipios que buscamos integrar como nación. Un cuarto objetivo es buscar formas pacíficas de resolución de conflictos por la tierra. Y finalmente, un quinto objetivo es construir igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Como lo veíamos en la clase 2 de este módulo 1, pues hay unas diferencias sustanciales entre hombres y mujeres en el disfrute de sus derechos. Y estas diferencias también se presentan en las áreas rurales. Entonces, en ese sentido, uno de los objetivos del acuerdo es poder construir esa igualdad de derechos y de oportunidades entre hombres y mujeres. Así como el acuerdo de paz está dividido en 6 puntos, el punto 1 de reforma rural integral está integrado por 3 partes. 3 partes que no pueden entenderse por separado, es decir, que la implementación de cada una de las medidas tiene que ser integral y tiene que avanzar al mismo ritmo. La primera parte de la reforma rural integral está relacionada con el acceso y el uso de la tierra, tierras improductivas, la formalización de la propiedad, el cierre de la frontera agrícola y la protección de zonas de reserva. Aquí quiero rescatar algunos elementos centrales. El primero es que, como les mencioné hace un momento, el acuerdo crea un fondo de tierras de distribución gratuita, que, como también les decía, tiene que entregar 3 millones de hectáreas.
Además, establece un subsidio integral para compra de tierras y un crédito especial para compra de tierras. ¿Para quiénes van dirigidas fundamentalmente estas medidas? Para trabajadores y trabajadoras con vocación agraria que no tienen tierra o que la que tienen es insuficiente, para población rural víctima, para mujeres rurales, mujeres cabeza de familia, asociaciones de trabajadores y trabajadoras agrarios que no tienen tierra o que la que tienen tampoco sea suficiente, y también para personas y comunidades que participan de programas de asentamiento y reasentamiento con el fin de proteger el medio ambiente o que están en programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Entonces, este sería como un primer campo de medidas relacionado con el acceso. Un segundo campo de medidas tiene que ver con la jurisdicción agraria y la conformación y consolidación de un catastro integral y multipropósito que nos permitan avanzar, el primero en resolver conflictos por la tierra de forma pacífica y el segundo en propiciar el uso adecuado, productivo y sostenible de la tierra. Finalmente, en esta parte 1 de la reforma rural integral, encontramos que tiene que existir un plan de zonificación ambiental que nos ayude a delimitar la frontera agrícola y además a caracterizar cuáles son las áreas que deben tener un manejo especial desde el punto de vista ambiental, es decir, aquellas áreas que deben ser trabajadas o ser conservadas de una manera específica por su importancia ambiental. Finalmente, y no se me puede quedar por fuera este pedacito que les voy a contar, el acuerdo de paz promueve la constitución de zonas de reserva campesina como un mecanismo que permite el acceso a tierras, la producción alimentaria y la conservación de la naturaleza. La segunda parte de la reforma rural integral son los programas de desarrollo con enfoque territorial o PDETs, como comúnmente los conocemos. Este es un instrumento que creó el Acuerdo de Paz para aquellas zonas en las que hay altos niveles de pobreza rural, en los que hay una baja capacidad administrativa de las entidades locales, en el que hay una amplia presencia de economías ilegítimas como cultivos de uso ilícito, como contrabando, y que además hayan sufrido grandes victimizaciones en el desarrollo del conflicto armado. Después de la firma del acuerdo se tomó la decisión que estos PDET se iban a realizar en 170 municipios que se agrupan en 16 zonas del territorio colombiano. Es decir que en este momento tenemos 16 PDET que están en construcción. Y en este proceso, lo primero que se hizo fue un proceso de planificación que venía de abajo hacia arriba, es decir, se empezó en las veredas para luego seguir en los municipios y para luego ir a toda la subregión, en el que las comunidades y las organizaciones iban planteando cuáles eran sus necesidades y sus expectativas frente a varios temas. Les voy a mencionar algunos por aquí. Entonces, primero vamos a ver cuáles son las necesidades y nuestras expectativas en el tema de tierra, de formalización de la propiedad. También en el tema de infraestructura, en el tema de vías, en el tema de transporte fluvial, igualmente en los temas de salud, educación, vivienda y agua potable, alimentación. También se expresaron allí cuáles son las necesidades y cuáles eran las apuestas de las organizaciones y comunidades en términos de reactivación económica, y finalmente en este proceso de planeación se trabajó alrededor de la reconciliación, la convivencia y la paz. Toda esta serie de demandas, de iniciativas, de expresiones se agruparon alrededor de un instrumento que se conoce como el Plan de Acción para la Transformación Regional, que de acuerdo a lo que se firmó el 24 de noviembre de 2016, tiene 10 años para ser implementado, es decir, que se logren satisfacer todas estas expresiones de la comunidad que básicamente lo que reflejan es cuáles son sus necesidades. Por eso encontramos que en los PDET está hasta desde el mejoramiento de vías terciarias
hasta la construcción de puestos de salud, la contratación a tiempo de maestros, la construcción de viviendas, la realización de jornadas de recreación, la construcción de parques, un montón de elementos que las comunidades y las organizaciones consideran que son necesarios para mejorar su calidad de vida y para construir paz. Además de todas estas demandas que las comunidades y las organizaciones expresaron en el proceso PEDER, el mismo acuerdo, y esta es la tercera parte, plantea el diseño y la ejecución de unos planes nacionales, los planes nacionales para la reforma rural integral. En el texto de la clase ustedes van a encontrar todo este listado y si quisieran profundizar más pueden ir al acuerdo para entender qué significa cada uno de estos planes. Por ahora aquí les voy a hacer un resumen de lo que se plantea sobre estos 14 planes, ¿no? El primero es que hay una serie de estos instrumentos que se tienen que diseñar para garantizar el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al agua potable y el saneamiento básico, el derecho al trabajo y el derecho a la alimentación de las comunidades rurales. Entonces, una primera parte de estos está dirigida a que se garanticen estos derechos sociales de la población que habita en las áreas rurales. Hay otra serie o un segundo grupo que está dirigido a que se brinden garantías para la producción y la comercialización ligadas a la agricultura campesina, familiar y comunitaria y a las formas propias de producción de los grupos étnicos. Y una tercera parte de estos planes nacionales está relacionado con la adecuada infraestructura en temas de vías, pero también en temas de energía eléctrica y en temas de conectividad a Internet. Yo les contaba hace un momento que una de las metas del acuerdo de paz en relación con el campo colombiano es erradicar la pobreza extrema y reducir la pobreza rural. Pues bien, estos planes son los principales instrumentos para avanzar en ese objetivo. Finalmente, para terminar esta clase y para que ustedes puedan continuar reflexionando sobre cómo va la implementación del acuerdo de paz y de la reforma rural integral en los lugares en los que ustedes viven, los lugares que habitan, pero también para que reflexionemos colectivamente hasta qué punto estas medidas, estas acciones que plantea la reforma rural integral permiten resolver problemáticas muy sentidas de nuestras comunidades. Les quiero contar 3 de los enfoques de la reforma rural integral. El primero es el enfoque territorial. Y el enfoque territorial básicamente lo que plantea es que la implementación del acuerdo de paz tiene que darse teniendo en cuenta las condiciones y características de cada uno de las regiones en Colombia. Entonces ese es como un primer elemento, pero no está solo. El enfoque territorial también está relacionado con que se tiene que promover la participación de las organizaciones sociales y de las comunidades en la implementación y en la construcción de desarrollo territorial. Ese es el primer elemento. El segundo enfoque que quisiera contarles tiene que ver con el enfoque étnico. Y básicamente lo que plantea el acuerdo respecto a este punto es que los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras tienen la oportunidad de participar y de estar y ser beneficiarios de todas las medidas de acceso a tierras, pero además que nada de la implementación puede servir para que vaya en detrimento de sus derechos. Y esto es central, es decir, nada de la implementación del acuerdo de paz puede entenderse que puede avanzar en contra de los derechos de los grupos étnicos en Colombia. Y finalmente, el enfoque de género y de derechos de las mujeres rurales, lo que dice y lo que se encuentra en el acuerdo es que en la implementación de las acciones de la reforma rural integral se deben tener en cuenta
todas las necesidades y todas las características de las mujeres rurales colombianas que, como lo veíamos en la clase 2, pues son de una diversidad impresionante en Colombia. Pero no solo que se deben tener en cuenta las necesidades, las características, las experiencias, las formas en que viven, sus expectativas, sus demandas, sus proyectos de vida, sino que además se tiene que promover que estas medidas de acceso a tierras lleguen a las mujeres rurales, es decir, que no lleguen solo a nosotros los hombres. Y además tienen que promoverse la participación y la conformación y sostenimiento de las organizaciones de mujeres rurales. Entonces, para el acuerdo de paz, las mujeres son un sujeto muy importante, no solo como beneficiarias de las medidas, sino también como actoras en la construcción de paz territorial.